Bienvenidos, bienvenidas a su canal La Misión del Evangelio con Mauricio Merino. Hemos llegado al tema número 8. Ya hemos avanzado 7 estudios, 7 temas y hoy nos corresponde estudiar el tema número 8 que se titula La alianza entre Dios y el pueblo de Israel. Quiero compartirles que este tema hemos tenido, por cuestión metodológica, hemos tenido que partirlo en dos. Vamos a ver el día de hoy el tema de la alianza entre Dios y el pueblo en términos generales. Y vamos a hacer el siguiente video, el siguiente tema, lo vamos a hacer específicamente de los 10 mandamientos porque es lo que más conocemos de la alianza entre Dios y el pueblo de Israel. Quiero decirles que hoy vamos a tener la oportunidad de estudiar el tema general de la alianza. Con esto yo les quiero decir que vamos a incluir elementos críticos y espero que, como ya lo hemos hecho en otros videos, que nos comprendan a los que estamos en este proyecto del curso de Biblia de 35 temas y que vamos en el tema número 8, que comprendan que nosotros no somos para nada fundamentalistas. Estamos hablando de que no podemos tomar un texto al pie de la letra. No podemos. Tenemos que hacer un juicio crítico, tenemos que hacer un análisis. Ojalá fuera un análisis hermenéutico, pero necesitamos que los temas que desarrollamos en este canal queden con la mayor criticidad posible. Hemos acompañado al pueblo de Israel desde que hay un llamado a Abraham, hay una herencia con Isaac, hay otra herencia a Jacob, y de Jacob, que esos 12 hijos han llegado a Egipto, de ellos destaca José, José como el que podía vivir e interpretar los sueños mandados de parte de Dios, y el pueblo se estableció en Egipto. Después de establecido en Egipto, 400 años viven en esclavitud y Dios decide liberarlo. Pues en el último tema, en el tema número 7, estudiamos el paso del Mar Rojo con lo que les decía, con elementos de criticidad. Estamos haciendo juicio crítico de ese texto. El día de hoy vamos a estudiar el tema de la alianza entre Dios y el pueblo. Y antes de invitarlos a ver nuestros objetivos, quiero decirles que hay que distinguir entre un Israel que se constituyó en pueblo y hoy vamos a ver a un pueblo de Israel que se convierte en pueblo de Dios. Esta es una de las grandes importancias que tiene el tema de la alianza. 3 van a ser los objetivos que nos van a acompañar el día de hoy. El primero, vamos a estudiar cómo se organizó el pueblo de Israel luego de la salida de Egipto. No es solo que ya los liberamos, ya los liberó Dios de Egipto y ahora ¿qué? ¿Y ahora cómo van a trabajar? ¿Cómo van a vivir? Vamos a estudiar un poquito esa organización como pueblo de Israel. Un segundo objetivo es ver las dificultades humanas, naturales que tiene el pueblo. Ha salido de una esclavitud, pero en la esclavitud tenía garantizada por lo menos la comida. Podían estar trabajando bajo el yugo del opresor, pero tenían comida. Aquí hay una dificultad humana de agua, el pueblo tiene sed, y hay una necesidad humana de comer. Necesitamos ver cómo Dios desarrolla esa capacidad de ser padre de un pueblo y le va a dar de beber y le va a dar de comer. Y después, ¿cómo vamos a convivir? Estas son las cosas que el pueblo va a necesitar avanzar como pueblo libre, que todavía está en el desierto, no ha llegado a la tierra prometida, pero tiene que caminar como pueblo libre. Esto es importante. El tercer objetivo es investigar de verdad en qué consiste esa alianza entre Dios y el pueblo de Israel. Para esta temática hemos dividido el tema en 4 partes. Creo que para los que son asiduos lectores de la Sagrada Escritura, vamos a comprender fácilmente
estas cuatro partes de las que les estoy mencionando. La primera de ellas es cómo se subsanan esas necesidades humanas de el agua, la comida y la convivencia. Primero vamos a presentar cómo es que Dios solventa por mediación de Moisés el tema del agua. Aquí quiero invitarles a que recuerden que Moisés se crió en el palacio del faraón. Moisés, conoce cómo vive la gente del palacio. Vivía prácticamente como un príncipe. Pero tuvo que huir, y esa huida de Moisés es fundamental para que Moisés sea capaz de guiar a un pueblo por el desierto. No olvidemos esto. Moisés, al sacar al pueblo de Egipto, sabe por dónde llevar a ese pueblo. No es casual, no fue antojadizo, fue estudiado el camino que Moisés escogió para poder guiar a ese pueblo. Moisés conocía los pantanos, por eso decimos que lo más probable en el paso del Mar Rojo haya sido por alguna parte que por lo menos en algunas épocas era seca y el pueblo podía pasar a pie. Los carros del faraón no conocían, ellos no conocían la zona que pisaba Moisés. Este pueblo, guiado por una persona que sí sabe de suelos, que sí sabe de pasos, que sí sabe de escondrijos, bueno, este Moisés, que en su ruta de huida hacia la región de Madián, donde estaba Jetro, y él se estableció allá con Jetro en Madián, Moisés conocía por dónde podía llevar al pueblo. Por eso, una de las cosas que tal vez, y tenemos que darlo por sentado, Moisés se dio cuenta que era necesario pensar dónde conseguir el agua. Y Moisés guió al pueblo donde había agua. ¿Cómo se hace esa hazaña? Bueno, el agua, para los que puedan estudiar en el Éxodo, van a ver cómo Moisés resuelve el tema del agua. Pero resulta que esa agua es amarga. Pero Moisés, usando unas hierbas, introduce las hierbas en el agua y el agua se convertía en bebible, agua potable, digamos, en los temas actuales, agua agradable al paladar. Pero esta era una cosa que, si hacemos criticidad del contenido, esto Moisés lo supo con anticipación. Él sabía dónde llevar al pueblo. En el texto queda escrito como que Dios hace una gran hazaña. Le dice Dios a Moisés: golpea esa roca y va a salir agua. Moisés ya conoce la ruta por donde lleva a su pueblo. Segundo aspecto, el tema de la comida. Ya tenemos agua, ¿y qué vamos a comer? Y Dios, en el texto, dice que Dios le dice: bueno, mira, ahí hay un rocío que cae sobre las hojas y en la madrugada está la hoja húmeda. Cuando empieza a salir el sol, esa humedad se va a evaporar y va a quedar una harina, un polvillo. Recojan de esas hojas el polvillo y ese es el maná, ese es el pan bajado del cielo. Así se entiende cómo Dios le da de comer a ese pueblo. Claro, les da la harina. Ahora hay que hacer el pan. Ellos saben hacer pan, pero tienen la harina. Este es el maná. Pero falta todavía, ¿solo vamos a comer maná? No, también van a comer carne. ¿Carne de qué? Carne de codornices. Por las tardes, esa zona tiene manchas de codornices, de aves. Y Moisés entiende eso. Moisés dice: miren, por las tardes va a venir la carne. Vamos a capturar esas codornices y vamos a comer. En la mañana tenemos la harina para hacer el pan, en la tarde tenemos la carne para comer y esas codornices. Bueno, solventada la situación de la sed con el agua, que seguramente Moisés sabía dónde estaban las fuentes de agua. También Moisés seguramente conocía dónde ese rocío se convertía en harina, y esa harina
se podía convertir en pan, y por ahí pasaban las bandadas de codornices y tenemos la carne. Esa es la primera parte de este contenido del día de hoy. La segunda, que es importante saber cómo se organiza este pueblo de Israel. Ya no es esclavo, ya no recibe órdenes del faraón, pero Dios no sacó al pueblo para que tuviera un nuevo amo. No, hoy les toca a ellos ser amos ellos mismos, pero tenemos que organizarnos. Sí, correcto. ¿Cómo nos vamos a organizar? Y ahí viene la sabiduría del suegro de Moisés. Jetro, de la región de Madián, vecino de donde está ahorita el pueblo de Israel en el desierto. Recordemos que todo esto acontece en las cercanías o al pie del monte Sinaí. El tema pasado vimos el mapita, el mapa donde está el recorrido. Pues hoy ubiquémonos que estamos en esa falda del monte Sinaí. Hay unas explanadas enormes ahí donde el pueblo pernocta, donde el pueblo se queda, donde el pueblo se establece, mientras Moisés va a hacer un trabajo de subir y bajar para encontrarse con Dios. De esto vamos a hablar más adelante en los otros dos temas de este contenido del día de hoy. Pero Jetro, suegro de Moisés, visita a Moisés y mira, contempla que Moisés se atarea, se cansa todos los días escuchando al pueblo, porque Moisés tiene que ser el que resuelve los problemas del pueblo. Y Jetro le dice, no, Moisés, no vas a aguantar. Organiza grupos y a cada grupo ponle un representante. Y Moisés toma la idea de Jetro. Jetro es el suegro de Moisés y tiene experiencia en el manejo de tribus. Moisés todavía no tiene la experiencia del manejo de tribus. Gracias a la ayuda de Jetro, Moisés puede organizar el pueblo y nombra representantes por cada grupo. No sabemos la cantidad, pero bíblicamente podemos hablar que el pueblo de Israel comenzó siendo un grupo aproximadamente de unos 4,000. Son datos que son escuetos, no podemos precisarlos, pero es una muchedumbre. Pero trabajar con que fueran 3,000, que fueran 1,000, es difícil. Para los que son líderes de comunidades o lideresas, saben que esto no es fácil, organizar a un pueblo. Pero Jetro le da esa enseñanza a Moisés. Haz grupos y pon a cada grupo ponle un representante. Y ese representante que resuelva los problemas menores. Cuando haya problemas mayores, que te los traigan a ti. Moisés acepta ese tipo de organización. Vamos a la parte número 3, que yo sé que es la parte más conocida de la alianza de Dios con Israel. Estoy seguro que es la parte más conocida. Estamos hablando del Decálogo, de los llamados 10 mandamientos. Esto lo vamos a encontrar en el capítulo 20 del Éxodo. Les digo que este es el tema que más se conoce de la historia del pueblo de Israel, los 10 mandamientos. Les quiero anunciar que aquí solo vamos a tomar los 10 mandamientos de pasadita. Vamos a hacerlo por la importancia que tiene la alianza. En el siguiente tema, y aquí los quiero invitar, en el siguiente tema vamos a hacer un estudio minucioso y también un estudio crítico de los 10 mandamientos. Espero que no se pierdan el tema número 9, porque ese tema número 9 va a ser la aproximación crítica a los 10 mandamientos. Hoy entendemos, dentro del contexto de la alianza, son fundamentales, son importantes. Por eso, al hablar de los 10 mandamientos, tenemos que decir que tradicionalmente se conocen también como 10 palabras. Pero cuando hagamos el análisis, en la próxima ocasión que nos encontremos, vamos a hablar precisamente de esos 10 que pueden ser 9, que pueden ser 14, que pueden ser 40 mandamientos. No se me asusten. No podemos estar pensando en reducirlos a 10. De esto vamos a hablar en el próximo tema. Pero hoy basta ver que, habiendo resuelto el tema de la subsistencia, el agua, la comida, habiendo resuelto el tema de la convivencia, vamos a organizarnos en grupos. Ahora viene la ley. Y por esto es importante ver los 10 mandamientos como ley. Ley que pueden ser 10 leyes, 16 leyes, 40 leyes, no sabemos. Eso vamos a estudiar en la próxima ocasión.
Pues el pueblo ya tiene subsistencia, agua, comida, tiene organización, hoy tiene una ley. Vamos a ver cómo nos vamos a llevar. Entonces en los mandamientos hay 3 mandamientos que son su relación con Dios, que no la pueden obviar. Y los otros 7, la relación entre ustedes. Vamos a ver como pueblo cómo se van a llevar ustedes. No matar, no mentir, no robar. Es decir, 3 mandamientos son para saber nuestra relación con Dios y 7 van a ser de convivencia entre el pueblo. Esto es fundamental. Vámonos a la cuarta parte, que es importante saber que si en el Éxodo 20 hay una entrega, bien sea en unas tablas o bien sea de oída, ya vamos a estudiar eso en la próxima ocasión, pero hay una transmisión de parte de Dios por mediación de Moisés que sube y baja la montaña, etc. Pero que hay una entrega de la voluntad de Dios para ese pueblo de Israel. Ya están los 10 mandamientos. Pero ¿qué pasó 4 capítulos más adelante? Decíamos que los 10 mandamientos o las 10 palabras están entregadas en el capítulo 20. ¿Qué pasó en el capítulo 24? Esto amerita un estudio y yo quiero recomendarles que hagamos la lectura, aunque sea un poco rápida, pero la lectura del capítulo 24. Y a esto le vamos a llamar la ratificación de la alianza. Espero que comprendamos esta situación, que comprendamos este desarrollo. Hay una entrega de los 10 mandamientos o 10 palabras allá en el Éxodo capítulo 20, y hoy en el capítulo 24 vamos a tomar esto como una ratificación de esa alianza de la que nos habla el capítulo 20 del Éxodo. O sea, hay una diferencia de 4 capítulos entre el 20 y el 24, entre una entrega de la voluntad de Dios y una ratificación. Esto quiero llevarles a que lo estudiemos porque es sumamente importante. Vamos a ver, el capítulo 24 comienza diciendo lo siguiente. El Señor dijo a Moisés, estamos leyendo capítulo 24, comenzamos con el versículo 1. El Señor dijo a Moisés, sube a mí con Aarón, Nadab y Abiú y los 70 dirigentes de Israel y arrodíense ahí a distancia. Después se acercará Moisés solo, no ellos y el pueblo que no suba. Moisés bajó y refirió al pueblo todo lo que le había dicho el Señor, todos sus mandatos, y el pueblo contestó a una, haremos todo lo que dice el Señor. Entonces Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor, madrugó y levantó un altar en la falda del monte y 12 piedras conmemorativas por las 12 tribus de Israel. Mandó a algunos jóvenes israelitas ofrecer los holocaustos y ofrecer novillos como sacrificios de comunión para el Señor. Después tomó la mitad de la sangre y la echó en recipientes y con la otra mitad roció el altar. Tomó el documento del pacto y se lo leyó en voz alta al pueblo, el cual respondió, haremos todo lo que manda el Señor y obedeceremos. Moisés tomó el resto de la sangre y roció con ella al pueblo diciendo, esta es la sangre del pacto que el Señor hace con ustedes según lo establecido en estas cláusulas. Subieron Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y los 70 dirigentes de Israel, y vieron al Dios de Israel. Bajo los pies tenía una especie de pavimento de zafiro, límpido como el mismo cielo. Dios no extendió la mano contra los notables de Israel, que pudieron contemplar a Dios, y después comieron y bebieron. El Señor dijo a Moisés, sube hacia mí al monte, que ahí estaré yo para darte las tablas de piedra con la ley y los mandatos que he escrito para instruirlos. Se levantó Moisés y subió con Josué, su ayudante, al monte de Dios. A los dirigentes les dijo, quédense aquí hasta que yo vuelva. Aarón y Hur están con ustedes. El que tenga algún asunto, que se lo traiga a ellos. Cuando Moisés subió al monte, la nube lo cubría y la gloria del Señor
descansaba sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió durante 6 días. Al séptimo día llamó a Moisés desde la nube. La gloria del Señor apareció a los israelitas como fuego voraz sobre la cumbre del monte. Moisés se adentró en la nube y subió al monte y estuvo ahí 40 días con sus noches. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Quiero que estudiemos un poquito esto que ha pasado en este capítulo 24. Les proponía al inicio de que hiciéramos un juicio crítico, un análisis crítico a esta alianza de Dios con el pueblo de Israel. En el capítulo 20, Moisés baja con unas tablas y están los 10 mandamientos. Y en el capítulo 24, ¿qué pasó? De nuevo está Dios escribiendo. Escribe, pero Moisés se los está leyendo. Algo pasa aquí. Esto no lo podemos entender si no nos damos cuenta, si no asumimos que aquí hay una amalgama de textos, de tradiciones. Y esto quiero dejarles como contenido para que ustedes también hagan sus propios análisis, sus propios estudios. Si no comprendemos que este texto fue escrito mucho tiempo después de haber sucedido lo que llamamos el Éxodo y la Alianza, esto se escribió muchísimos años después. Conservadoramente, tradicionalmente tenemos que aceptar que esto que estamos describiendo hoy sucedió en el año aproximadamente año 1250. Hay otros estudiosos que ponen otras fechas, pero concertemos en que estamos en el año 1250. El pueblo tardó 40 años en pasar del desierto y llegar a la tierra prometida. O sea que estamos hablando de una travesía que pudo haber tardado 40 años, significa que estamos por las cercanías del año 1210. Pero los textos se escribieron, unos comenzaron a escribirse en el año 950, estamos hablando del tiempo del rey Salomón, pero fueron culminados, terminados, definidos allá por el año 538. Hay bastante tiempo de diferencia. Por eso el autor del Éxodo, que lógicamente no va a ser Moisés, el autor no va a ser Moisés, aunque algunos convencionales, tradicionales, dirán que Moisés escribió los 5 libros de la Biblia, los primeros 5 libros. No podemos sostener que Moisés escribiera esos 5 libros. Por lo menos, no fue él quien lo escribió. Hay una colección, una compilación de textos que se van poniendo uno sobre otro. Por eso usted puede ver que en el Éxodo 20 hay una entrega de los 10 mandamientos y hoy en el 24 Dios está escribiendo, pero Moisés ya se los leyó, pero Moisés pasa 40 días. Hay una amalgama de textos. Por eso yo quiero, para ir concluyendo en este contenido, importa saber que el pueblo de Israel viene de una experiencia de muchos dioses. En Egipto hay un montón de dioses. Abraham se enfrentaba con un montón de dioses babilonios también. Y poco a poco, el pueblo de Israel va comprendiendo que hay un solo Dios. Esto se los recomiendo, es sumamente importante. Alianzas, pactos entre un pueblo y un Dios había por todos lados. En Egipto había un montón de pactos, un montón de alianzas. Sellados con sangre, también había pactos sellados con sangre. Lo que no había, y esta es la novedad de esta alianza que es sumamente importante que quede claro el día de hoy. Lo que no había es una alianza en la que yo, como pueblo, hago una alianza con otro pueblo y pongo a Dios como testigo. Lo que pasa hoy, aquí se da una novedad en que pueblo de Israel y Dios hacen una alianza y el testigo es el mismo Dios. Aquí Dios es contrayente de la alianza y también testigo, o al revés. Aquí Dios es testigo de la alianza, pero también es contrayente. Esto es una terrible y grande novedad
que incrusta la civilización hebrea en la historia universal. Más adelante habrá encuentro con otros pueblos, como el pueblo griego, que tienen varios dioses y cada uno escoge a su dios. El mundo romano, cada uno escoge su dios, porque los romanos también tienen varios dioses. Caminar con una divinidad como mi contrayente, como mi esposo, como mi dueño, esto es la novedad del pueblo hebreo. Vamos a ir concluyendo. Recordemos nosotros que estamos en una situación de estudio de un contenido, vamos a llamarle así, completo de la Sagrada Escritura, donde vamos a estudiar aproximadamente 35 temas. Y en esos 35 temas nos va a quedar claro el proceso de constitución, formación, constitución y también de apropiación del pueblo de Israel. En esta alianza, Dios no solo se constituye en pueblo, hoy es pueblo de Dios. Y este concepto de pueblo de Dios es único del pueblo hebreo, del pueblo de Israel. El siguiente video, el siguiente encuentro, va a ser exclusivo de los 10 mandamientos. Yo espero que el contenido de este tema del día de hoy nos ayude para prepararnos al siguiente encuentro que viene más cargado de análisis, de crítica y de juicio. Y ojalá, en base a esta experiencia del día de hoy, en base a esta experiencia, usted y yo nos acerquemos más, que no nos distanciemos, porque después del tema siguiente, el tema número 9, estoy seguro que todos y todas vamos a ir poniendo en un segundo plano los 10 mandamientos. No se me asusten, se los estoy diciendo con mi corazón, porque los 10 mandamientos tienen que pasar a un segundo plano para usted y yo que somos cristianos y cristianas. Los 10 mandamientos deben pasar a un segundo plano. Lógico, tenemos que ponerle análisis crítico, no solamente porque yo lo diga vamos a pasar al segundo plano los 10 mandamientos, no. Va a ser fruto de un análisis que es el contenido que viene en el próximo encuentro que tengamos aquí, en su canal La Misión del Evangelio con Mauricio Merino. No podemos dejar los 10 mandamientos con la importancia que hasta hoy se le ha dado. Vamos a analizarlo, vamos a estudiarlo en la próxima ocasión y estoy seguro que usted me va a dar la razón. Nos encontramos en el siguiente tema, el tema de los 10 mandamientos en un análisis y un juicio crítico. Bendiciones para todos y para todas.